El PSOE tiene en su mano la posibilidad de convertir a España en Alemania o en Portugal. Esto es, puede conformar una gran coalición junto al PP al estilo teutón, o puede liderar un frente de izquierdas con Podemos y fuerzas nacionalistas al estilo luso. ¿Tú ves un acuerdo? Sí lo veo. Es difícil, pero sí lo veo. El Partido Popular no va a poder gobernar, eso está claro. Es decir, yo no sé si en última instancia el Partido Socialista fracasara en su intento de hacer lo que ellos llaman un gobierno progresista, que consiste en una amalgama de partidos independentistas, otros que defienden la autodeterminación, en fin, si fracasara en eso y ante la posibilidad de las elecciones que perjudicarían claramente las expectativas electorales del Partido Socialista, puede que aceptaran abstenerse en una sesión de investidura de Mariano Rajoy. El resultado de las elecciones ha fragmentado la política española. Hemos pasado del bipartidismo a un bipartidismo muy menguado, con partidos nuevos emergentes que quieren muchas cosas a la vez, pero que no acaban de aclararse. Y todo eso significa que estamos en una lucha política en donde el seguimiento de la economía no pinta nada para los emergentes y para el propio Partido Socialista, y eso es preocupante. Es preocupante porque, claro, la recuperación hay que apoyarla económicamente por todos. Tendría que haber un pacto ya para no dañar la economía. En cierto modo, Rajoy lo ha propuesto con la gran coalición. Hay que respetar dos columnas básicas de la convivencia en España. Una, la permanencia en Europa, y dos, la unidad del país. Los de Podemos y sus amigos, las mareas, ¿no?, son separatistas y por lo tanto y están contra las políticas europeas, todos juntos. Es decir, ponen en cuestión no solo la transición, sino las dos columnas vertebrales en la que le permiten a España estar en el mundo y a nosotros convivir en paz. Por eso no se puede pactar. Estamos en la situación que llevamos tiempo en ella, es un vista a la izquierda. Esto no puede culminar en un gobierno de la derecha. Un gobierno PP-PSOE está fuera de la lógica. Puede ocurrir que para hacer la gran coalición a la alemana alguien pida la cabeza del señor Rajoy y a lo mejor hay que entregársela, no lo sé. Puede ocurrir que el propio Partido Socialista, donde hay muchos partidarios de la coalición a la alemana... Es absolutamente imposible que un partido socialdemócrata como el Partido Socialista pueda pactar con un populismo de esa naturaleza. Pidan la cabeza de Sánchez y entonces habría que entregársela, con un drama tremendo para el Partido Socialista que entraría en una fase de ruptura / descomposición probablemente, porque además está amenazado por Podemos, que le está siguiendo los talones y buscando sucederle en la hegemonía de la izquierda española. Cuando se abran grandes coaliciones, nos estamos mirando a Europa, a Austria, a Bélgica, a Alemania, en fin, a los países europeos. Aquí la gran coalición no es posible porque los partidos políticos tienen una posición fuertemente ideologizada de confrontación, cosa que en Europa ya no pasa. Con la actual composición del Parlamento se alcancen acuerdos que proporcionen un gobierno estable que permita aprovechar la buena coyuntura internacional para que la economía española siga recuperándose. Yo creo que el espíritu de la transición nace de un sano temor de unos a otros. Y además el espíritu de la transición lo pilotó la derecha, mejor dicho, lo pilotó el franquismo, que pactó con el Partido Comunista. No hay franquismo, no hay Partido Comunista, lo que hay es un Partido Comunista tercermundista, que es Podemos. Por lo tanto, el espíritu de la transición no hay, porque primero el espíritu de España de superar la guerra, la posguerra, la división, etcétera, ha desaparecido. Desde hace ya bastantes años, sobre todo los años de Zapatero, lo que se vive es una vuelta al guerracivilismo. El espíritu de la transición fue enterrar el guerracivilismo. La segunda transición en la que estamos es evidente que es la contraria de la primera transición. La primera transición cerró las dos Españas, la segunda transición va a reabrir las dos Españas. Joaquín, ¿qué es lo que había en ese llamado espíritu de la transición? Bueno, había un espíritu de acuerdo, evidentemente, necesario en un momento en que comenzaba la democracia. Después
inmediatamente después de las primeras elecciones, que ganó UCD, pero no por mayoría absoluta. En ese sentido, puede parecerse algo a la situación actual. Lo que ocurre es que los partidos más a la izquierda era el Partido Comunista, y un partido muy razonable y muy interesado en llegar a un acuerdo, sobre todo con Suárez, más que con el PSOE, ¿no? ¿Hace falta esa altura de miras que hubo en su tiempo? Hace falta esa altura de miras, pero no la hay. En aquel tiempo tenían la ventaja de que estaban construyendo todo a partir de casi cero. Había que construir una democracia. Y entonces la disposición de todos era fundamentalmente evitar el error de un nuevo enfrentamiento entre españoles. Eso era lo que motivó que todas las posiciones políticas muy divergentes ideológicamente renunciaran a parte de sus planteamientos en favor de un espacio común que permitiera llegar a una democracia homologable en Europa. Hay una diferencia de país. El país, la España de la transición, era una España que tenía la memoria histórica muy hiriente todavía, que tenía miedo a repetir la historia y que tenía un objetivo colectivo. Y el objetivo colectivo era llegar a la democracia. Ahora ese objetivo colectivo ya no existe, porque la democracia está consolidada. Y entonces nos falta un proyecto de país. Una transición primero pacífica, una constitución pactada y una constitución votada por todos los españoles, porque hay que recordar que en España la única constitución que los españoles han votado es la de 1978, no ha habido ninguna otra. Por tanto, esa es una época absolutamente, en mi opinión, admirable. Hubo una gran generosidad por parte de todos los agentes políticos, sociales y del pueblo español. A mí me impresiona recordar todavía cómo aquella gente que había estado hasta 20 años en la cárcel salió de la cárcel sin ningún ansia de revancha. Esas personalidades no existen. Hoy no existen. No existen, no están. El nivel de la vida política española ha bajado bastantes enteros. Eso primero no existen. Y luego el bien mayor está conseguido, es decir, está conseguido, pues se consiguió en los años 78, que es una constitución de todos y tal. Y ahora lo que se plantea es reformar la constitución, derribarla, en fin, lo que quieras. Pero el bien mayor, llegar a ser una democracia europea, ya está conseguido. Y ahora estamos en otra dimensión. Aillo, del PP, me dice que no le cogen el teléfono en el PSOE y los varones no nos quieren hacer declaraciones. ¿Qué pasa a tus compañeros? Se llama ahora, con el neoespañol, postureo. Postureo es que postureo y mantener una ficción, la ficción de que existe en España una derecha heredera del franquismo, que por suerte es falso. El secretario general, antes de las elecciones del 20 de diciembre, dijo reiteradas veces que jamás pactaría el populismo o con un populismo que solo conduce a la necesidad, a la cartilla de racionamiento como en Venezuela. Podemos es la basura, o sea, Podemos no es el PC de la transición, Podemos son los criminales de Caracas, o sea, Podemos son unos señoritos, pero señoritos, hijos de papá, la inmensa mayoría, millonarios, buena parte de ellos, que juegan a ser bolcheviques y que además te desprecian si eres un chico de clase media, no digamos de pobre, que has trabajado para conseguir lo que tienes. Ellos siempre han tenido propiedad privada, desprecian a los que se ganan la vida. Cuando tú te metes en la cama con tu asesino, es posible que te clave un puñal en el corazón. Y uno de los objetivos, el objetivo yo creo principal de Podemos, es acabar con el PSOE, como ha acabado con la Izquierda Unida. Durante toda la campaña electoral no se le ha tocado un pelo al señor Iglesias, que tiene unos cuantos pelos que tocar, porque lleva una coleta bien hermosa, y la coleta bien hermosa no me refiero a su figura, a su cabello, sino de dónde le viene el dinero. Es un señor que es incapaz de condenar que en Venezuela tengan en la cárcel a personas como Leopoldo López, que es de la Internacional Socialista. ¿Cómo nos podemos meter en la cama con unos señores que están a favor de que a los nuestros los metan en la cárcel y los maltraten?
Hombre, a mí personalmente, que estaba constipado, cuando le oí a Pablo Iglesias, se me quitó el constipado, porque dije, esto ya se ha acabado. Lo que pasa es que luego tuve la paciencia de verle al secretario general del Partido Socialista decirle que los votantes del PSOE y los votantes de Podemos no entenderían, que no se pusieran de acuerdo, que por poco me vuelve una neumonía. Pedro Sánchez se está equivocando. Tiene la gran ocasión de su vida de ganar en talla política, yendo a una gran coalición. Debía estudiar más la historia de Alemania y los pactos de la Moncloa, porque después de la gran coalición, una vez constituida, hay que ir a unos pactos de todo el Congreso. Se le está viendo un poco el plumero, de que quiere ser presidente del gobierno de la nación, un poco a costa de todo. ¿Hay líneas rojas en los grandes partidos? Sí las hay, sí. Las están marcando todos los días. En cuanto a la unidad nacional, es evidente que hay un mandato, por ejemplo, del Comité Federal del Partido Socialista, de no asociarse con quienes buscan la ruptura de España. Lo que ocurre es que si a lo mejor se necesitan para formar esa mayoría progresista, que se llama, a lo mejor el señor Sánchez acude a ellos. Puede suceder. Creo que el Partido Socialista está en un momento dramático, y al decir dramático digo dramático en todos los sentidos, porque tiene que optar. Y entonces cualquiera de las opciones le pueden causar perjuicios como partido. Y esa es precisamente la gran prueba. Optar entre mantenerse como partido en una situación decadente, porque hay que reconocerlo, que es un partido decadente, y optar cuál es el camino que mejor valoraría la sociedad española. Ellos decidirán, pero yo creo que no sería mala opción, todo consiste en saber venderlo, el apoyar la coalición a la alemana. Les van a acusar de venderse a la derecha, sin duda, pero en la coalición a la portuguesa les van a acusar de ser esclavos de Podemos. El otro día, cuando le ofreció el gobierno y le humilló Pablo Iglesias, la contestación que dio el secretario general es absolutamente incomprensible, y por tanto, si los que están a su alrededor no se lo dicen, yo desde luego no estoy dispuesto a callarme, en absoluto. Y si el secretario de organización tiene una intervención como la que tuvo, me parecerá normal decirle que es una intervención indigna. Y si el secretario de organización dice, como dijo, que el Partido Socialista no pactará ni con el Partido Popular ni con Bildu, pues le diré que eso es una indignidad, porque no se puede poner a la misma altura a un partido democrático de alguien que no lo es. Me da igual quién sea el presidente del gobierno, siempre que sea constitucionalista. Dentro de ese Parlamento hay gente más que suficiente para poder tener un presidente. Y no tienen por qué ser los líderes, pueden ser otros. Me da exactamente igual, con tal de formar un gobierno dispuesto a defender la unidad de España, dispuesto a defender nuestra presencia en Europa y dispuesto a mantener el estado de bienestar. Nosotros no hemos sido capaces de entender el profundo significado de lo que es una nación. Unas partes más ricas apoyar a unas más pobres, y todos estamos orgullosos de hacerlo, unos de recibir y otros de aportar. La nación es algo fantástico porque es una solidaridad reforzada, es la expresión de los mejores sentimientos. Si mi partido pactara, que no lo creo, con quienes no defienden la unidad de España, sino su ruptura, yo no puedo formar parte de este partido. Pablo Iglesias tiene una visión muy leninista de la situación, es decir, lo que quiere es conquistar el poder, y para eso ha cambiado de programa 3 veces, y ahora ya está en un programa centrista y lo defiende diciendo
la centralidad, la transversalidad. Primero hay que conseguir el poder, ¿para hacer qué? Eso es lo que no dice, porque de las 7 cosas que ha dicho diferentes, tendrá que decidirse por alguna. ¿Cómo viviríamos en el día a día un gobierno del Partido Socialista con Esquerra? Ya me contarás. Es decir, un gobierno de ese tipo está colgado de una brocha, pero sin escalera. Está destinado a chocar en cualquier momento. O te entregas a manos de los destructores del país. Cuando tú te metes en la cama con tu asesino, es posible que te clave un puñal en el corazón. Y uno de los objetivos, el objetivo yo creo principal de Podemos, es acabar con el PSOE, como ha acabado con Izquierda Unida. Durante toda la campaña electoral no se le ha tocado un pelo al señor Iglesias, que tiene unos cuantos pelos que tocar, porque lleva una coleta bien hermosa, y la coleta bien hermosa no me refiero a su figura, a su cabello, sino de dónde le viene el dinero. Es un señor que es incapaz de condenar que en Venezuela tengan en la cárcel a personas como Leopoldo López, que es de la Internacional Socialista. ¿Cómo nos podemos meter en la cama con unos señores que están a favor de que a los nuestros los metan en la cárcel y los maltraten?